Doña Carla Acuña es licenciada en Ciencias Políticas y trabajadora social en formación de la Universidad de Costa Rica. Además, es especialista en Administración de Proyectos del Instituto de Costa Rica y actual estudiante del Diploma Superior en Diversidad Sexual y Derechos Humanos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Labora como encargada de incidencia política y como promotora de derechos humanos en el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, el CIPAC. Entonces, un fuerte aplauso para Doña Carla. Bueno, a mí me pasa al revés, yo soy muy pequeña y ando jugando con los tacones. Muy buenas noches y muchas gracias, realmente es un honor estar acá hoy con ustedes, ¿verdad? Y ver pues este auditorio casi que lleno, ¿verdad? Hay muchísimo interés por el tema y realmente esto como una mujer joven bisexual que trabaja en una organización de derechos humanos por las poblaciones LGBTI, pues es un gran gusto, ¿verdad? Ver tanto interés por el tema y contar con la participación de todos y de todas ustedes. Yo voy a hacer un breve recorrido, como señaló el compañero, sobre los elementos de las sexualidades. Yo aquí a lo largo de esta noche vamos a ir retomando algunos puntos claves de la opinión consultiva, ¿verdad? Que es lo que nos une acá. Sin embargo, nos parece importante partir de una base común, ¿verdad? ¿Qué entendemos por orientación sexual? ¿Qué entendemos por identidad de género? ¿Quiénes son las personas transgénero, transexuales, cisgénero, cisexuales, ¿verdad? Y eso es lo que quiero exponerles brevemente. Entonces, voy a tratar de ser lo más formal posible porque normalmente me muevo mucho, pero aquí vamos. El tema de las orientaciones sexuales, ¿verdad? Es algo que tenemos que tener muy presente y que todas las personas pues tenemos una orientación sexual. Universalmente se cree o hay algunas tendencias de pensamiento que dicen que las orientaciones sexuales se eligen, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que tener presente es que esta orientación sexual refiere a una atracción, ¿verdad? Una atracción que yo siento por otras personas que parte de componentes emocionales, afectivos, eróticos, físicos o sexuales. Entonces yo como persona me siento atraída en todas esas esferas hacia otra persona, ¿verdad? Entonces, otras personas. Las orientaciones sexuales es importante tener presente que se descubren, que no se aprenden, que no son modificables y que no son una enfermedad, ¿verdad? Como ya acá hemos venido mencionando, el 17 de mayo más bien se conmemoran, bueno, las luchas, pero también que se estableció por parte de la Organización Mundial de la Salud que la homosexualidad no es una enfermedad, ¿verdad? Entonces es importante ir diferenciando los componentes. Hay varias orientaciones sexuales, sin embargo, las más conocidas son las heterosexuales, ¿verdad? De una mujer y un hombre que se sienten atraídos mutuamente, las lesbianas, que son parejas conformadas por dos mujeres, gays, que son parejas conformadas por dos hombres, y personas bisexuales, que en este caso son las personas que pueden sentir atracción emocional, afectiva, erótica o física por una persona o mujer o por una persona hombre, ¿verdad? Hay que tener presente también que hay personas que no expresan su orientación en función de los miedos que puedan tener de ser atacadas por un contexto que ya pues se ha evidenciado que puede no ser plenamente respetuoso a todas las orientaciones sexuales, disculpen. Entonces es importante también aquí hacer como un señalamiento, ¿verdad?, de que hay ocasiones en las que, por ejemplo, hay personas que dicen como, bueno, yo como una mujer tuve una experiencia sexual con otra mujer, pero realmente eso se quedó como en lo físico y en lo sexual, entonces eso a mí no me hace una mujer lesbiana, porque cuando comprendemos el universo de las orientaciones sexuales, tenemos que ver como la unión de todos estos elementos, ¿verdad? Por eso epidemiológicamente se han creado categorías como HSH, hombres que tienen sexo con hombres, y MSM, mujeres que tienen sexo con mujeres. Todo eso es como importante irlo reconociendo, pero sí ver que estas orientaciones sexuales todas las personas las tenemos y
que no las escogemos, sino que las descubrimos a lo largo de nuestra vivencia, ¿verdad? Además de esto, otro componente que aborda la opinión consultiva y que creemos que es fundamental que partamos de una base común es el del género, ¿verdad? El género, acá en la presentación desde el CIPAC lo tratamos de comprender como un manual, ¿verdad? Un manual que se crea social, económica, política, cultural e históricamente, ¿verdad? En las diferentes sociedades y que se modifica con el tiempo, pero se impone sobre las personas. De hecho, hay teorizaciones que contemplan el género o la definición de géneros como formas de violencia, porque determinan como un deber ser de las personas y un relativo encasillamiento, ¿verdad? Sin embargo, tenemos pues que tener presente que el género refiere a este manual de cómo yo debería comportarme si soy una mujer, en ese caso femenino, y cómo yo debería comportarme si soy un hombre, en ese caso masculino. Esos dos géneros son los que socialmente se reconocen o reconocemos más, ¿verdad? El femenino o el masculino. Entonces acá ya tenemos otro componente que no debemos confundir, ¿verdad? Porque suele haber una confusión entre el sexo y el género, refiriéndose el sexo más a una parte biológica de la persona y el género a una construcción social, no en sí a algo que la persona trae cuando nace, sino que se impone a través de diferentes procesos en la vivencia de las personas. De ahí, del género también se desprende pues la identidad de género, que es uno de los componentes que también la opinión consultiva aborda específicamente para el reconocimiento de los derechos de las personas trans, ¿verdad? Entonces, esta identidad de género a lo que refiere es al proceso de autorreconocimiento o identificación que yo tengo con mi género o no, ¿verdad? Entonces, volviendo a la lógica del manual, cuando hablamos de la identidad de género, es eso de cuando yo reviso mi manual, ¿verdad? Que hay manuales de género, si lo ponemos así, es una figura, es solo una figura metafórica, no es que existan en realidad, aunque bueno, las revistas y todo eso se parecen bastante. Pero, por ejemplo, es cuando yo reviso mi manual, yo nací como mujer y reviso mi manual y mi género impuesto sería el femenino en este caso, ¿verdad? Entonces yo empiezo a revisar. Bueno, a las mujeres nos corresponde, a las mujeres con género femenino nos corresponde usar tacones, maquillarnos, etcétera, etcétera, sentarnos con las piernas cerradas y múltiples cosas. Por otro lado, el manual de los hombres dice así como, bueno, los hombres son valientes, no pueden llorar, nunca se pueden poner tacones, jamás maquillaje, porque eso no es masculino, ¿verdad? Entonces, cuando las personas pueden hacer ciertas modificaciones a su manual, por ejemplo, yo puedo decir, a mí no me gustan los tacones, aunque bueno, hoy los ando puestos, pero no es la norma. Yo arranco o elimino de mi manual femenino los tacones, pero en sí el manual no me molesta tanto, ¿verdad? Puedo hacer puedo rebelarme contra algunos componentes de mi manual, pero de una u otra forma yo me sigo identificando con este género femenino. Igual puede suceder con el masculino. Cuando hablamos, y acá lo tenemos, cuando hablamos de personas que no se reconocen en lo absoluto con su manual o con el manual que debería corresponderle según la sociedad, es cuando hablamos de la categoría de personas transgénero, ¿verdad? Que irrumpen contra este manual de género que se ha impuesto. Y es importante tener presente que también existe la categoría de cisgénero. Eso quiere decir aquellas personas que se sienten identificadas con el género que se les atribuyó al momento de nacer, ¿verdad? Entonces, acá es donde vamos viendo, así como hay un componente, así como hay una definición para definir aquellas personas que no se sienten acordes al género impuesto, también hay otra para clasificar a las personas que de una u otra forma sí nos sentimos cómodas o cómodos, aunque hagamos múltiples modificaciones, ¿verdad? En este caso, yo podría decir, retomando el primer componente, yo, Carla Acuña, soy una mujer bisexual, ¿verdad? Esa sería mi orientación, y soy una mujer cisgénero, porque de una u otra forma yo me identifico con el género femenino, ¿verdad? Hay personas también que trascienden
pues estas barreras del género y se clasifican como personas trans, no binarias o simplemente personas no binarias, ¿verdad? Que son personas que simplemente no se identifican con ningún género o que procuran hacer irrupciones con el mismo o fluctuar, ¿verdad? Que también hay otras personas que se reconocen como género fluido. Sin embargo, esto complejiza un poco más el escenario y voy a tratar de no complejizarlo demasiado. Ahí después les puedo ofrecer a la UTN un taller de esos temas para quienes es que se muestren interesados e interesadas. Y también tenemos que tener claro que hay una expresión de género, ¿verdad? Es decir, tenemos una identidad a partir de qué tan apegado no me sienta yo a este manual, pero también el contexto social puede limitar mi expresión de esta identidad. Entonces, por ejemplo, yo podría ser en este momento una persona transgénero porque no me identifico con mi manual, pero contemplando los condicionantes sociales a los que yo me voy a enfrentar, puedo decidir no expresarlo, ¿verdad? En función de no quiero recibir discriminación laboral, no quiero recibir discriminación en espacios estudiantiles o universitarios, etcétera, familiares, hay múltiples, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro que hay una identidad, pero que también hay una expresión. Y hay veces que las personas no expresan su identidad en función de este contexto, ¿verdad? Entonces, esta expresión refiere como a cómo en el día a día la persona pues interpreta su manual, ¿verdad? Entonces, mi forma de caminar, mi forma de hablar, la forma en que me expreso, ¿verdad? Principalmente. Entonces, esta expresión es la capacidad de que la persona exprese lo que está escrito en su manual, ¿verdad? Y se expresa a través de la ropa, a través de los ademanes, entre otras cosas, pero como les dije, depende del contexto cultural, político, económico, social, histórico en el que la persona se encuentre, ¿verdad? Y eso también, ahí ya entonces tenemos el primer componente de orientación sexual, el segundo de identidad de género y el tercero de expresión de género. Y muy rápidamente, porque yo siento que en estos temas siempre se da mucho rato, también hay otro componente, ¿verdad? Que así como hay personas transgénero, hay personas transexuales. Y aquí es donde es importante tener como la diferenciación entre el género como construcción social y el sexo o el cuerpo como un elemento biológico y dado al nacimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de los cuerpos surgen dos temas más o dos componentes más de lo LGBTI que hay que explorar, ¿verdad? Que es lo trans o la transexualidad en este caso y la intersexualidad, que son componentes que también nos llevaría más rato de terminar de definir, pero que este cuerpo manifiesta los componentes biológicos y genéticos de la persona, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, así como para avanzar rápido, entre una persona transgénero y una persona transexual? Una persona transexual es aquella que, más allá de estar inconforme con las normas sociales impuestas al género que se le dio al nacer, se siente inconforme con su cuerpo, ¿verdad? Que se siente inconforme con su físico y es aquella que estaría dispuesta o está dispuesta o lo ha realizado esas modificaciones físicas, ¿verdad? Porque siente como este rechazo al cuerpo. Hay personas transgénero que no hacen ninguna modificación a su cuerpo, es decir, no consumen hormonas, no se realizan ninguna cirugía, porque su revolución es contra el género. Y por otro lado hay personas que sí pueden llegar a hacerlo porque quieren modificar su cuerpo y es con ese cuerpo con el que no se sienten identificados. Es un tema que es complejo, pero que nos ha permitido posicionar elementos principales para comprender de qué vamos a estar hablando hoy. Entonces, haciendo un recuento, ¿verdad? Tenemos la orientación sexual, que nos va a referir a esta atracción y recordar que esta atracción no es solo física, sino que es emocional, que es intelectual y que tiene muchísimos más otros componentes. Tenemos un tema de identidad de género que refiere a este acoplamiento de la persona a este rol impuesto, ¿verdad? El femenino masculino que está construido socialmente. Tenemos una expresión, ¿verdad? Una expresión de género que es cuando la persona a través de diferentes
elementos expresa ese género con el cual se siente identificada, y también tenemos un cuerpo con el cual la persona puede sentirse identificada o no. Y hay que hacer la valoración de que el tema del sexo se ha malentendido en múltiples contextos y no implica exclusivamente un abordaje de lo genital, sino que el sexo se encuentra construido por otros elementos, ¿verdad? Como el hormonal, el sexo legal y otros que por ahí podríamos profundizar en otra sesión, ¿verdad? Y que de una u otra forma en esta imagen yo quería que lo notaran, que el sexo se define a nivel genital, pero también hay un sexo cromosómico, un sexo hormonal, un sexo legal, entre otros, ¿verdad? Pero que eso nos complejizaría un poquito más la cancha. Entonces, ya, creo que esos fueron como los principales elementos introductorios. Espero que me hayan entendido. Yo sé que es un poco difícil de hilar, pero si tienen alguna pregunta voy a estar en total disposición de atenderla cuando se abra el espacio de preguntas, ¿verdad? Entonces, ahora sí, voy a utilizar mis minutos para hablar un poco de la opinión consultiva, y al ser la primera persona que expone, voy a hacer como un recuento de los principales puntos de lo que dice la unión en lo que dice la opinión en relación a la identidad de género. Tengo que recalcarlo porque la opinión es más amplia y también tiene un componente de orientación sexual. Sin embargo, a efectos de tiempo, si abordamos todos, se nos haría esto de que todos y todas ustedes se nos van a las 12 de la noche y pues ya no hay luces a esa hora. Entonces tampoco es la idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la opinión consultiva en materia de identidad de género? Establece y reafirma, porque ya en realidad en algunas otras sentencias sentencias y pronunciamientos lo había aclarado, que la identidad de género es protegida por la Convención Americana y que los estados deben reconocer la identidad de género de todas las personas para garantizarles un pleno goce de derechos humanos. También establece o define, ¿verdad?, qué es lo que el sistema interamericano está entendiendo por identidad, afirmando que es el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad, comprendiendo varios derechos según el sujeto del cual se trate y las circunstancias del caso. Esos son los términos jurídicos, ¿verdad?, que a veces son como más complejos y don Marvin me va a perdonar, pero que no siempre lo logramos terminar de entender. Mi interpretación es como todo eso que a mí me hace Carla, ¿verdad? Esa identidad, todos los elementos que el contexto en el que yo nací me hacen Carla y con la persona que yo me reafirmo, ¿verdad?, conmigo misma. También establece de manera clara qué es lo que el sistema interamericano va a estar entendiendo como identidad de género, y es esta vivencia interna e individual, que es fundamental resaltar ese carácter individual del género, es decir, ese acoplamiento al manual que tiene cada persona según lo que ésta siente y que puede corresponder o no con el sexo que se le haya sido asignada a la persona en su momento de nacimiento. La opinión consultiva reafirma que todas las personas, independientemente de su identidad de género, deben vivir con la misma dignidad y son igual de sujetas de derechos, ¿verdad? Entonces eso también es como muy importante tenerlo presente porque nos permite como redignificar la existencia de las personas que no se sienten acopladas con la identidad que fue impuesta en función de su sexo, que socialmente se identifican como personas trans, pero que también pueden ser personas no binarias. Además, esta opinión lo que nos subraya es que aquellas personas que no se sienten conformes con la denominación que tienen, debe podérseles asegurar el cambio del nombre y la adecuación en registros públicos y documentos de identidad para que estos sean conformes según la identidad de género que esta persona autopercibe, ¿verdad? Y que esto, a partir del momento de esta opinión, va a ser considerado como un derecho protegido por la Convención, ¿verdad? Entonces, esto lo que le dice a los estados es, ustedes ahora van a tener el deber de aquellas personas que no se sienten identificadas con el género que se les dio al inicio, tienen el deber de reconocerles esa identidad que sí autoperciben como propia, ¿verdad? Y este trámite
el trámite que debe realizar el Estado para poder hacerle frente a esta demanda de la persona debe ser expedito, debe ser confidencial, debe tender a la gratuidad, o sea que no debería la persona tener que invertir mucho dinero y no requiere de un dictamen médico ni de previas operaciones, ¿verdad? Porque eso es todo un tema que en diferentes países, de una u otra forma, al ser tan reciente, no el tema de las personas trans, porque eso es histórico, histórico, sino el reconocimiento pleno de sus derechos. Hay diferentes países que han exigido, por ejemplo, que si quieres cambiarte tu identidad, tenés que traerme un dictamen, si quieres cambiar tu identidad, tenés que someterte a procesos psiquiátricos, etcétera, ¿verdad? Y esto cae en la patologización, que es exactamente lo que la opinión no quiere, ¿verdad? Sino que esta autodeterminación de la persona sea suficiente, ¿verdad? Para que el Estado la reconozca. Y señala que este trámite debe ser de naturaleza administrativa y no judicial, ¿verdad? En Costa Rica, previamente, el trámite, este trámite específico de cambio de nombre y cambio de los documentos de identidad correspondía a un trámite judicial que no todas las personas tenían el acceso a pasar debido a que era muy caro conseguir un abogado, hacer frente a todo el proceso, y por eso también esta opinión nos va dando luces de cómo debería reorganizarse el aparato estatal. Y a mí también me pidieron como que hablase de sociedad civil sobre qué es lo que le corresponde al Estado, y pues me complace mucho tener a representantes del tribunal y de Casa Presidencial, pues ellos también nos van a dar luces sobre qué planean hacer, ¿verdad? Sin embargo, así como a grandes rasgos, que hay algunas acciones que es importante resaltar que ya se han realizado y que supongo que el compañero del tribunal nos va a comentar más, está el designar una comisión para que estudie esta opinión consultiva y vea cómo puede implementarla. Al tribunal en este caso también le corresponde asegurar tanto el nombre como el género o sexo, según corresponda a Costa Rica, sean modificados, ¿verdad? Este tema que ha venido a generar pues mucha revuelta social, de que me van a quitar el sexo de la cédula, y bueno, pues ahí eso también le corresponde al tribunal, y asegurar que más allá de que solo se modifique la cédula, se puedan emitir pues diferentes directrices para que esto sea modificado en todo el aparato estatal, ¿verdad? Que tenemos registros en múltiples instituciones, no tendría mucho sentido que solo en el tribunal pues no conste esta información, sino que hay que realizar modificaciones en las restantes instituciones. Esos cambios reglamentarios deben ser publicados, deben ser de carácter público y deben procurar a que cumplan con los términos que la opinión señalaba, que fuesen gratuitos, que tendiesen a la gratuidad, que fueran expeditos, que fueran privados, entre otras cosas que ya mencionamos. Y sobre todo, es fundamental definir una campaña de capacitación, ¿verdad?, a lo largo y ancho de todo el país, para que todas las personas pues acepten estos nuevos términos y condiciones, ¿verdad? Porque es importante, claro, que tengamos los cambios a nivel reglamentario, pero también es importante capacitar el recurso humano para que al llegar a hacer estos trámites no se manifiesten de ningún tipo de discriminación, ¿verdad? Que es muy frecuente. Al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Hoy recibimos la noticia, me lo voy a adelantar a don Marvin, de que ya el Poder Ejecutivo nombró un comisionado que se va a encargar de los asuntos LGBTI, ¿verdad? Entonces esperamos desde sociedad civil que esta pieza resulte fundamental para poder pues ejecutar todos estos cambios que se tienen que hacer. Pero es importante que, de nuevo, al Poder Ejecutivo le corresponde designar las comisiones internas o los mecanismos de estudio de la opinión e implementar los cambios a nivel institucional para asegurar que la identidad de género y este reconocimiento o autorreconocimiento de la persona sean garantizados tanto en los ministerios como en las instituciones autónomas, ¿verdad? Que son ambos elementos tenemos que tenerlos muy presentes, que igual deben pasar por procesos de capacitación, de sensibilización en la materia de los cambios, ¿verdad? Para no incurrir en prácticas discriminatorias. Y
es importante lo que les mencionaba antes, que los registros de todas las instituciones deben adaptarse de manera tal que pues se garantice esta confidencialidad en los datos y pues que la persona no sea discriminada de ninguna forma. También el Poder Judicial, acá es todo un tema, ¿verdad? Porque en realidad de la identidad de género lo que más corresponde es de nuevo designar comisiones e informar a las personas funcionarias sobre la opinión, sobre la opinión y sobre lo vinculante que esta es. Sin embargo, pues en materia del reconocimiento de las parejas del mismo sexo hay un mayor peso sobre el Poder Judicial y la Sala Constitucional específicamente, que es la que de momento al parecer será la que dictamine finalmente qué es lo que debe hacer o no el Estado, ¿verdad? Y finalmente tenemos al Poder Legislativo, que lo que le corresponde, y de hecho ya diputados y diputadas hemos tenido reuniones con representantes de la Asamblea Legislativa para poder conversar sobre cómo se va a darle continuidad a proyectos de ley que ya se han entablado principalmente en materia de identidad de género, procurando ampliar, ¿verdad?, el reconocimiento de derechos. Y finalmente, y ya voy a terminar con esto, a sociedad civil básicamente nos corresponde ser vigilantes, ¿verdad?, ante la implementación de estos cambios, cómo se van a hacer, cuándo se van a hacer, informar a las poblaciones LGBTI, pero en general a la ciudadanía sobre estos derechos, sobre cuáles son los trámites, ¿verdad? Ser ese agente un tanto más fiscalizador y que es el encargado de hacer control político, que bueno, históricamente también ese ha sido el rol de las organizaciones de sociedad civil, y es fundamental también que como organizaciones emprendamos labor en red, ¿verdad? Que en poblaciones LGBTI ha sido un poco complejo terminar de unificarnos, pero ahí vamos, para darle acompañamiento y visibilización a las organizaciones trans y finalmente pues también organizar manifestaciones públicas para que asegurarnos de que esta opinión sea adoptada del carácter vinculante que tiene, ¿verdad? Que es fundamental, que se ha cuestionado mucho pero que es una herramienta de gran peso para nosotros y nosotras las defensores y defensoras de las poblaciones LGBTI. Entonces, de mi parte, esa sería como mi intervención. Ahí están mis datos por si quieren tomarles alguna foto y escribirme. Y si quieren, ahora podemos hablar un poco más de algún detalle que no les haya quedado claro. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias